televisión. Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Muy buenas a todas y a todos. Tengan la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios que arrancamos hoy por Iladia Ayala con un tema de Robert Smith. Claro, el tema original es de The Cure. Viernes estoy enamorado, pero este es de una banda que se llama Yo La Tengo. Es una banda de rock indie de Nueva Jersey que hace este cover de... ¿Qué es rock indie? Rock indie es un género que nació en los 80, son una mezcla de varios géneros, básicamente de Estados Unidos y Gran Bretaña, con diferentes Aguante de Cure, mezclas rockeras, poperas, electrónicas, de soul, de un poquito de todo. Banda enigmática de la década del 80. Vean a los que les gusta The Cure la película Simplemente Amigas del director inglés Mike Leigh. Recomendable. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy en Ojo con los Medios? Ecuador. Colombia y el proceso de paz. Ecuador, ¿qué pasa? Gringolandis en Ecuador. Y el embajador saliente de Estados Unidos decidió hacer unas declaraciones. No fueron tan potentes, pero fueron sutiles y desataron el enojo del presidente Rafael Correa. Al rato vamos a ver eso y a repasar lo sucedido en Ecuador, otra vez con una declaración fuera de órbita. A propósito, dice que la NASA y Hollywood están en una especie de alianza para difundir el tema Marte en el cine. ¿Será verdad? Hablamos un montón de Marte este año en Ojo con los Medios por este tema del viaje solo de ida y no sé qué cosas. Está como... Y ahora por este descubrimiento científico de que supuestamente hay agua salada en algunas zonas del planeta rojo. Alí que, bueno, siempre hay... Hollywood siempre está al tanto de los negocios. ¿Y a usted le parece que la humanidad en algún momento podrá colonizar Marte? No creo. Yo tampoco. Porque es una cuestión de... Pero me parece que estamos equivocados. Puede ser, pero es una cuestión de... ¿De distancia? No, la distancia no. Llegar se puede llegar, han mandado sondas, así que llegar pueden llegar. El tema es que no están las condiciones dadas para vivir en el planeta. Pero las pueden crear. No creo. No ahora, no te digo en 20 No años, creo. pero... Yo tampoco creo, No pero creo. qué sé yo. Si me hubieras dicho que íbamos a llegar a la Luna y todavía no me pongo... pero eso lo dijo Verne, así que Por eso. ya la literatura lo anticipó, pero a Marte no anticipó. ¿Cómo no? ¿No vio usted la película esa de Schwarzenegger? Ah, bueno, pero ¿Cómo eso es? sí. No. No, pero eso no estamos hablando de literatura. Bueno, la ciencia Estamos ficción. hablando de Hollywood. No, la ciencia ficción. Sea literatura, cine o lo que fuera.
Bueno, vamos a ver qué pasa. La literatura es un arte superior. No sea viejo, che. Vamos a ver al presidente Putin que está de cumpleaños. ¿Cuántos cumple Putin? 63 años. Che, pero hace rato que está en el poder. Hoy justamente estaba revisando algunas noticias de Rusia. Claro, él estuvo 2 periodos. En el 2000 arrancó, ¿no? 12 años, vino Medvedev. Andrei Medvedev. Exactamente como en ese interregno y ahora volvió. O sea que fue re joven era cuando asumió por primera vez. Joven. Le damos el feliz cumpleaños a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Vamos a ver cómo lo celebra. Следующий Валерия Фетисова, номер 13, и Вячеслава Фетисова, номер 2, шаг забросил Владимир Путин, номер 11. Podemos decir que Vladimir Putin es el Evo Morales centroasiático, euroasiático. Claro, el presidente le gusta jugar también al fútbol. Pero bueno, a Vladimir Putin lo que le encanta son las expresiones en las cuales muestra fortaleza física, muestra proezas, lo vimos meterse en un batiscafo dentro de... Es verdad. Era un en espía. el mar, era espía de la organización que se creó con la disolución de la KGB. Exactamente. Che, bueno, entonces si Evo va a Rusia va a tener que aprender a patinar sobre hielo y todo el equipo de fútbol va a estar en problemas, ¿eh? Porque lo van a meter ahí. Esa es buena. Evo va a Rusia y Putin le dice, bueno, vamos a jugar, yo sé que... Y Evo se pone los cortos y todo, y de repente lo meten a jugar hockey sobre hielo. Va a estar en muchos problemas. Vamos del norte al sur del continente. Del norte Del Ártico, quiso decir usted. Del norte del hemisferio norte, claro. quiero decir. Dije 800 veces norte. Ahora vamos al sur, o sea, las Islas Malvinas. Portada. Tiempo argentino. Argentina declara ilegal una petrolera que opera en Malvinas. Qué problema con las Malvinas siempre, ¿eh? Sí, en este caso Gran Bretaña operando ilegalmente petróleo en esas aguas y Argentina ha declarado la ilegalidad de esta operación de la Nobile Energy. ¿Pero hay petróleo o no hay en el mar? Se estima que sí, que es una zona petrolera. Pasa que obviamente la exploración en áreas marítimas es muy cara, requiere muchísima inversión y a veces... esa inversión no se recupera si no se encuentra, pero sí, se sabe que hay petróleo en territorio de las Islas Malvinas. Bien, vamos despacio que estoy apurado. De la Argentina a Panamá. Panamá que antes era Colombia una sola y lo separaron los gringolandis. Era parte de la Gran Colombia hasta el año 1903 que Panamá se y no independiza. se llevan muy bien panameños y colombianos. Y siempre una disputa porque, bueno, Panamá siempre reivindicó esa separación de Colombia. Y hay como las típicas rencillas entre vecinos, ¿no? Todos los vecinos se llevan mal. Todos los vecinos tienen algún problema. ¿Por qué somos tan insoportables? Para eso se crearon las nacionalidades, ¿no? Para creer que uno es mejor que el otro y decir que está del otro lado. Bueno, pasa intrafronteras, entre barrios, entre departamentos, ¿no? Somos muy peleones. Vamos a Panamá, por favor. Martinelli, o sea, el expresidente de ese país, pide refugio humanitario. ¿Qué le pasa?
Y él está afrontando juicios. ¿Pero por qué humanitario? Bueno, esa es porque dice que está siendo perseguido en Panamá. Recordemos que está siendo enjuiciado por temas de corrupción y ahora pide este refugio. Lo que trasciende en este periódico de Panamá es que ese refugio será negado. Bien, adelante. Mejor yo le recomiendo a usted que está del otro lado, que está tranquilo en su casa, cenando, o a usted señora que preparó la comida o el té para sus guaguas. No sean presidentas ni presidentes, te metes en unos líos espectaculares, más allá de la figura de Martinelli. Igual, qué poquitos que son presidentes, porque pensemos que Sí, el claro. promedio en vida republicana de nuestros países habrá un promedio de 50 presidentes en unos 200 años o menos. Por supuesto que son pocos. Es para No es pocos fácil. elegidos, ¿eh? No es fácil llegar a ser presidente, por eso yo tengo una admiración muy fuerte por todos los líderes que tienen la capacidad de de organizarse políticamente y llegar a la presidencia de un país, más allá de la ideología que tenga. Es muy complejo hacer eso. Yo me quise postular una vez en mi barrio para directivo de mi club barrial, pero no me pararon bola, así que me dediqué al periodismo. Bueno, En eso yo le gano, entonces. bien, nos vamos al colombiano. Adelante, Colombia. Caracol, Congreso aprueba el primer debate, el acto legislativo para la paz. Sí. ¿Avanza? ¿Avanzamos? Avanza. En este caso, lo que introdujo el Congreso colombiano es un artículo que permite a los máximos responsables de la guerrilla FARC poder participar en política. Esto es un artículo importante. Refiere a que luego de los pasos para la justicia de lo ocurrido en tantos años de guerra interna, después de ese paso tengan la posibilidad de presentarse abiertamente en política. Me preocupé el fin de semana porque vi algunas noticias que mencionaban que a los guerrilleros reinsertados a la vida política de la FARC, en algunos lugares, estas organizaciones paramilitares que están medio formales, medio en la sombra, les iban a declarar objetivos militares. No sé qué va a pasar, hay que prestar mucha atención. Y ese es el peligro que existe porque la historia te marca, la historia de Colombia, que cuando tanto el M-19 como la FARC intentaron abrirse a la vida política y generar formaciones para ser parte y que les fue muy bien, de hecho, en las elecciones populares, fueron masacrados literalmente por organizaciones paramilitares con la complicidad del Estado. Eso pasó hace muchos años, pero nada garantiza que no pueda volver a suceder ahora. Vamos a ver, me imagino que tampoco son ingenuos los compañeros de la FARC para no cerrar de alguna manera, meterle un cerrojo a esa posibilidad. Pero bueno, vamos a ver. Una más, por favor, seguimos en Colombia. La SIP, o sea, la Sociedad Interamericana de Prensa, yo creo que no... Hay que hacer algo con la SIP. Bueno, alerta por propuesta de la FARC sobre los medios. Sí, para demostrar que quienes joden contra la paz en Colombia no están solamente dentro del territorio colombiano. En este caso, quienes agrupan a los empresarios de los medios de comunicación, no a los periodistas, han dicho que la propuesta de la FARC, que intenta democratizar la comunicación, han planteado un sistema parecido al de Argentina, en el cual haya medios populares que sean apoyados por el Estado, medios alternativos de las organizaciones sociales, y para la CIP esto es un peligro para la libertad de expresión en Colombia. Tengo un mensaje para los compañeros de la CIP. Me restan años de vida los dirigentes de la Sociedad Interamericana de Prensa. Siempre están en cualquier cosa que huela un poco de popular, ellos van a estar en contra. Pero así como se creó la UNASUR, el ALBA, la CELAC, estaría bueno que los empresarios de la comunicación popular, que los hay, organicen también contrarresten y organicen su Yo digo que no hay propia... que poner más, que no hay que darle bola a la CIP. Pero bueno, siempre estamos No, en pero esas en este contradicciones. caso, digamos, para que veamos que Uribe
torpedea el proceso de paz, la ultraderecha, los paramilitares, pero también de afuera, ¿no? Vamos a una nota de Telesur. Las FARC presentan sus propuestas para la paz. Avanti. Primera, formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Segunda, Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera. Tercera, conformación del Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera. Cuarta, normalización de la vida nacional y transformación de las FAREP en movimiento político. Quinta, definición de territorios especiales para la construcción de la paz. Sexta, redefinición de la política de seguridad del Estado y desmonte de estructuras criminales de contrainsurgencia. Séptima, esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo como contribución a la verdad histórica y garantía de no repetición. Octava, garantía de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las FAREP. Novena, cese bilateral de fuegos y de hostilidades. Décima, dejación de armas, entendida como su no utilización en política. Bueno, vamos a hacer una más antes de ir al corte de Colombia. Ahí estaba la vocera de la guerrilla, de la principal guerrilla. Recordemos que hay otras operando en territorio colombiano. Vamos a ver ahora una pequeña, no tan pequeña, una entrevista, un trabajo especial que hizo Piedad Córdoba. También estaba Patricia Villegas, la presidenta de Telesur, presente en la entrevista con el jefe de la FARC. No. No estaba. No. Me pareció haberla visto. No entrevistando, por lo menos. Vamos a ver parte de la entrevista que hizo la militante de derechos humanos, ex senadora colombiana Piedad Córdoba, con el jefe político-militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Avanti. La verdad es que tenemos que reconocer que el tema de, como quedó planteado, el acuerdo sobre justicia integral, el sistema integral de justicia, es muy novedoso. Tiene además un elemento que tranquiliza enormemente, y es que se adaptaron a los cánones internacionales de justicia. Y muy importante, que fue construido entre las dos partes. Sí. Que ese... A mí me tenía muy preocupado ese tema. Incluso a veces pensaba que por ahí se iba a romper esto. Porque es que era dele y dele ahí, bueno, hasta que el presidente Santos me planteó que le recibiera al hermano, a Enrique, para hablar del tema. Y hablando con él, las distintas posibilidades, cómo podemos resolver ese entrave que hay, cómo lo podemos resolver. Surgió de pronto, dijo, ¿y por qué no construimos una comisión de expertos? Que me dijo, yo no lo pensé dos veces, le dije, listo, con una sola condición pongo yo, que no se vayan a vetar nombres. Y me dijo, ¿y por qué? Le dije, no, porque no, ni el gobierno ni nosotros vamos a vetar nombres. Y mucha gente en el país está dispuesto a empujar este proceso que sigue, esta parte que sigue. A esos sectores es que yo les estoy hablando, a esos sectores a los que yo convoco a nombre de la organización, a nombre de las FARC. Esos son los sectores que necesitamos que unifiquemos esfuerzos, que no cada uno por su lado. Comandante, ¿sea que usted estaría dispuesto a convocar al Centro Democrático, al Baruribe, al Procurador? Estoy hablando de toda Colombia. Claro. Si yo comienzo desde ese momento a excluir, no soy consecuente con lo que estoy planteando. No soy consecuente con lo que venimos trabajando. Nosotros no estamos pensando en la paz para nosotros, ni estamos pensando, a mí me da risa cuando oye las especulaciones que Timochenko va para el Congreso. Pero no le gustaría. Porque no es que el problema no es que me guste o no me guste, el problema es que yo soy revolucionario. Sí. Y los revolucionarios siempre tenemos una concepción del mundo y de la vida distinta. Bueno, vamos a hacer un corte después de las declaraciones de Timochenko, líder de la FARC. ¿Qué le parecieron? Bien, interesante. Ahí hablando de los diálogos que tuvo en privado con el presidente Santos para garantizar la paz, diciendo que está dispuesto a convocar a todos los sectores para la paz, incluido el Centro Democrático Uribe, y ante la pregunta de si va a ir al Congreso, dijo, como que dudó, dijo, pasa que yo soy un revolucionario. Y bueno, pero
una vez que pasas a la... Claro, pero interesante, digamos, porque ahí está haciendo, digamos, una valoración de la democracia burguesa, desde el punto de vista marxista. Bueno, vamos, no voy a, no voy a opinar. Vamos a hacer el corte y volvemos en unos minutos nomás con otros temas. Vamos a ver qué pasó en Ecuador con el embajador Gringolandis. Que se acaba de ir de Ecuador. Se fue. ¿Y va a volver? No, Tiene no, otro, hay cambios, ¿no? va a haber cambios. Que no vuelva ni acá, ni lo manden a Bolivia, por favor, ni a ningún lado que se le parezca. En 2 minutos regresamos, dale. Con los ojos aperturados bailares, todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier y Ana. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Agradecemos como siempre a quienes nos sintonizan por las redes sociales, a quienes nos mandan mensajitos a nuestro WhatsApp, SMS, YouTube, Facebook y todas esas porquerías que existen hoy en día y que antes no. Cada vez tengo más ganas de volver a la edad de piedra, le digo. Bien. Nos ve, pero tiene sus cosas a favor. Leonel desde Buenos Aires. Creo que nos ve en vivo. Un abrazo para Leonel. Dice, ustedes que pueden llegar como medio de comunicación al gobierno. Como consejo, les diría que no deberían personalizar. Dice, o sea, que no sea la reforma en nombre de Evo, sino para todo aquel que trabaje para el bien de Bolivia. La reforma de la Constitución, ya que se ve mal en el exterior, dice. Como si quisiera perpetuarse solo Evo, debería ser para todos los bolivianos. Creo que se vería más democrático esa forma de presentarlo a los bolivianos y al mundo, ¿no? Dice, solo es un consejo que les doy, capaz también esté errado, ¿no? Bueno, gracias a Leonel por el mensaje. Me parece que el gobierno tiene que hacer una importante campaña política de cara al referéndum que definirá la reforma parcial de la Constitución para explicar bien y por qué es la conveniencia de llevar adelante esta propuesta. Porque es cierto que hay muchos sectores que la pueden ver como errónea o contraproducente. No, pero es importante además la memoria, porque cuando Y hay los elementos, procesos claro, son largos y cuando en la historia de Bolivia hubo periodos como los neoliberales, privatizadores, la presencia constante de Estados Unidos decidiendo sobre la política interna de Bolivia, me parece que eso hay que recordarlo, porque esos Eso son pasados que no hay que repetir. Es un punto central que hablábamos el otro día fuera del programa, ¿no? Necesariamente hay que traer a colación cómo era Bolivia antes, porque todos nos olvidamos. Pasan 2, 3 años y ya el nuevo estatus que vos tenés como ciudadano dentro de un país, te olvidás si la pasaste mal antes, por lo general. Y me parece que eso hay que recordarlo, porque los cambios que ha tenido el país han sido muy importantes. Claro, que pasaron 10 años y mucha gente ya no se acuerda. Y también, también los procesos políticos como que van generando en todos los países nuevas conquistas sociales y después como que el pasado, bueno, ya el pasado pisado, ¿no? Pero bueno, ahí está bueno el mensaje y está bueno que quienes son responsables del gobierno tomen conciencia de que se debe hacer una campaña fuerte para que la sociedad tenga en claro qué está en juego, además. Claramente. Si se va a hacer el próximo 21 de febrero, porque me parece que ahora estamos todos discutiendo, bueno, sí, la repostulación, la reelección, pero me parece que como sociedad no está bien claro la trascendencia que va a tener eso. Igual todavía falta un rato, pero bueno, el tiempo no pasa. falta nada en realidad. Sí. Ya estamos en octubre, terminando el año y entre las fiestas, las vacaciones y todo eso se viene encima. En nuestro Facebook, mensajitos del programa de ayer que mostramos las tensiones entre Bolivia y los Estados Unidos, los cables de Wikileaks, la injerencia, mensajes breves pero contundentes. Samu Ángel Faust dice, pucha, por esta injerencia. Angie Chavarré dice, otra vez Estados Unidos metiéndose, enojada por eso. Eso no va a parar nunca. Gringos, Waldo Merma dice, gringos siempre en todo lugar, así enojados. Saludos a Gringolandis, no se ofendan, pero no hagan injerencia tampoco, de onda. Después otros mensajes sobre el programa que hicimos sobre Palestina e Israel. Dice, muy bueno el enfoque informativo sobre este tema tan lacerante para la humanidad y tan poco difundido por otros medios. Otra vez felicitaciones y sigan adelante compañeros de Ojo con los Medios. Álvaro Torres dice, felicidades por el programa, sigan adelante, excelente el enfoque informativo. Waldo Merma dice, estaba muy bueno el programa.
Dani Ordóñez, gracias por informar lo que otros medios tratan de ignorar. Y después... Bueno, menuda tenemos- labor la de los medios de comunicación, cómo silencian muchas cosas. Obviamente nosotros ponemos al aire otras. En la decisión editorial de decir ponemos esta noticia sí y esta no, también hay una visión política, obviamente. Y esto generalmente se oculta, ¿no? Sí, porque Ni siquiera es el A enfoque ver, que uno pueda darle a una noticia. los periodistas no somos ni neutros, ni incoloros, ni asexuados. Tenemos puntos de vista y lo que me parece que hay que ser honesto en decirlos, ¿no? Es decir, nosotros opinamos desde un lugar. Pero lo que yo quería resaltar para usted que está del otro lado es que podemos, por ejemplo, nosotros podemos pasar una noticia de Israel y Palestina y enfocarla desde nuestro punto de vista, ¿no? Y la misma- Otro canal lo puede enfocar de otra manera. Pero después hay otra forma de decisión política editorial, que es que elijo poner al aire la de Israel-Palestina o elijo poner la de que Obama visitó un hospital y dio 3 remedios gratis. Entonces no es el enfoque de la noticia, sino qué noticia también pongo a disposición de la opinión pública para marcar la política editorial del medio. Esto es muy importante y no se lo tienen muy en cuenta. Sí, ¿qué seleccionamos, no? Claro, Obviamente. obviamente. A propósito de eso, queremos mandarle saludos a la periodista ecuatoriana que entrevistó de una manera muy crítica al embajador saliente en ese país. Vamos a verla, por favor. Embajador de Estados Unidos en Ecuador. Señor embajador, muy buenos días y bienvenido. Tristes por la noticia a quien consideramos realmente un amigo de esta casa y a un amigo ecuatoriano, pero su llegada implicó realmente un momento muy importante en las relaciones entre ambos países, el restablecimiento precisamente de las relaciones diplomáticas luego de la salida de Heather Hodges. Su presencia fue realmente importante en nuestro país. Bienvenido. Bueno, gracias por esta invitación, Marcela. Sí, obviamente Estados Unidos y Ecuador vivimos momentos difíciles, ¿no? Antes de mi llegada, con la lamentable expulsión de la embajadora Hodges, también la expulsión del embajador Gallegos. Sobre el tema de las libertades de expresión, de prensa, de asociación, son valores medulares para mi país y yo sé también para el pueblo ecuatoriano. Entonces, seguimos en todo el mundo apoyando estos valores que para nosotros son muy importantes. En los temas, el tema de la salida del grupo militar, eso lamento como embajador, eso fue decisión soberana del gobierno ecuatoriano, respetamos esta decisión, pero para mí el grupo militar brindaba mucho buena cooperación, capacitación, donación de equipos, etcétera, de Ecuador, pero eso fue decisión soberana del gobierno ecuatoriano. Qué menos mal que estamos en 2015 y no en el 60, porque no podríamos hacer este programa, obviamente. Lamenta, perdón, el embajador lamenta que Ecuador o el presidente Correa haya expulsado a la misión militar. ¿Por qué no nos invita a Estados Unidos a que nuestros militares de UNASUR tengan una base en Miami o, no sé, en Atlanta? No va a ocurrir eso. ¿No? No creo. Pero un par de valoraciones. Primero, la periodista lo recibe como si fuera el virrey, lamentando la ida de un amigo, como el embajador Nam. Y lo otro gracioso es que la periodista pregunta de manera muy light y el embajador es bastante claro, porque el embajador dice, no, bueno, fue expulsado, y después cuando habla de la salida del equipo militar de la embajada, dice, la decisión soberana de Ecuador. Entiende que eso es una decisión, la lamenta, pero entiende que es una cuestión soberana. Por lo menos le reconocemos al embajador que habla con palabras claras. Bueno, más virreinal entonces fue la periodista que el embajador. Claro. Que le dice, bueno, cuando se fue la embajadora Heather Hodges, y el embajador le dice, no se fue, la expulsa. Claro, sí. Bueno, vamos a ver quién, más allá de lo interesante también es ver lo delicado que está y se evidencian en este tipo de entrevistas las relaciones entre los gobiernos de los procesos de cambio en nuestra región y Estados Unidos, que ya no pueden pasearse por medios de comunicación o por la clase política haciendo lo que se les da la gana. Igualmente hizo una declaración sobre la libertad de expresión que despertó la reacción de Rafael Correa. Vamos a verla en la nota de Hispan TV. Nuestra
artesanía. La reacción de Rafael Correa en contra del embajador saliente de los Estados Unidos, Adam Nam, fue categórica. Aprenda a ubicarse. Yo no sé si ya se fue, era de regalar un frasquito con Ubicatex. Qué pena que haya metido las extremidades antes de irse, que no entiendan su rol, que ya no somos colonia, que no le vamos a permitir esas cosas. Además mencionó que Nam llegó al país luego de haber expulsado a la anterior embajadora. Por sus Wikileaks ofensivos contra el gobierno, ya, y nunca pidió disculpas, nunca nada, era medio fascista, era ya una señora un poco mayor, entonces tenía todavía los conceptos de la Guerra Fría, ¿no? Republicana. Es la reacción de un país soberano, un país que no se deja intimidar por el vecino del norte, como sí lo hicieron otros muchos gobiernos, y por tanto es una actitud soberana y una actitud lógica ante lo que son unas declaraciones impertinentes. Nam cuestionó la libertad de expresión en el Ecuador en un medio privado y afín a sus intereses horas antes de su despedida. Y la última declaración que dio antes de irse es que está preocupado por la libertad de expresión en Ecuador. Vaya a preocuparse a su casa, señor. Nosotros también estamos preocupados por Guantánamo, por la pena de muerte, por los procesos jurídicos espurios contra los 6 héroes cubanos. Este analista dice que se trató de un discurso difamante contra el Ecuador. De manera casi difamante, hablar mal sobre la actitud del país en relación a los medios de comunicación es algo que nos deja claro que los Estados Unidos tienen una agenda en Ecuador y que van a seguir llevándola a cabo. Para el catedrático en comunicación Hernán Reyes, este tipo de declaraciones no son una casualidad. Esto ya es un viejo proceso que data desde esta práctica discursiva aplicada a Cuba hasta lo que se ha venido haciendo con Venezuela, se ha hecho con Bolivia ocasionalmente y se ha hecho de manera permanente estos últimos 8 años y más con el caso ecuatoriano. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha informado que ya se ha designado como nuevo embajador al diplomático Todd Chapman, postulado por orden del presidente Barack Obama. Chapman, según ha informado la embajada estadounidense en Quito, es actualmente el subsecretario adjunto para asuntos políticos y militares del Departamento de Estado. Aún falta el visto bueno del Senado estadounidense y también del gobierno del Ecuador. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. ¿Por qué? La reflexión es siempre la misma, ¿no? ¿Por qué no paran estas declaraciones injerencistas que obviamente generan la reacción de estos presidentes? Y cuando un embajador, sabiendo además, conociendo mínimamente a Rafael Correa, vos decís, bueno, me voy del país, voy a un medio de prensa privado y voy a criticar la libertad de expresión, ya es una provocación. Claro. ¿No? ¿Para qué? No tiene sentido llevar adelante este tipo de... Es lo que hizo Philip Goldberg cuando fue expulsado de Bolivia. Pero él se fue expulsado, por lo menos, ¿no? Es como que me expulsaron, este no se va expulsado. ¿Para qué hace esa provocación? Claro, pero me parece que es en el marco de las características de los embajadores que... De los virreyes, dirá. Exactamente. Vamos a ver una nota de Perspectiva 7, canal de... Perspectiva 7 es estatal. Estatal de Ecuador. Sobre el accionar de la CIA en el país gobernado actualmente por Rafael Correa. La CIA en nuestro país, según versiones de quienes han logrado obtener información mediante procesos investigativos, habría conseguido permear las estructuras de varias instituciones públicas, incluidos los organismos de seguridad como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero también se dice que contó con al menos 200 agentes infiltrados en organizaciones políticas y sindicatos. Bueno, lo que hay que considerar es el contexto. Había la Guerra Fría. Y en el mundo había la disputa de las esferas de influencia, la disputa tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Rosa Mireya Cárdenas, actual subsecretaria de Participación Ciudadana y quien formó parte de la agrupación Alfaro Vive en los 80, estuvo detenida en varias ocasiones durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Ella relata que en Cuenca la CIA habría desarticulado las células del ABC. Desmantelan en Cuenca toda la estructura de Alfaro Vive y lo logran hacer también en una sola noche, ¿no? Asesinando a compañeros. Cárdenas incluso cree que la CIA estuvo detrás del asesinato de Jaime Roldós Aguilera, primer presidente elegido en las urnas en el Ecuador tras el retorno de la democracia. Y estoy convencida que los dos latinoamericanos, Omar Torrijos, presidente de Panamá, y también Jaime Roldós, presidente de acá del Ecuador,
fueron asesinados. Pero no solo eso. En la actualidad, para Cárdenas, las centrales de inteligencia extranjeras parece que siguen activas en la región. Ella vincula los hechos del 1 de marzo del 2008 en Angostura con una posible coordinación entre la CIA y el ejército colombiano. Esas fuerzas externas, esas fuerzas oscuras, sí vienen desde arriba, desde los Estados Unidos, desde el norte, ¿no? Luis Hernández, coronel retirado del ejército y quien fuera estratega durante la guerra en el Alto Cenepa, dice no tener información sobre si hubo en algún momento injerencia de fuerzas externas en el cuerpo militar, pero con determinación asegura que lo de Angostura fue una clara violación al territorio nacional. Que es condenable ahora, mañana y siempre, el asunto de Angostura. Ese es un hecho. Los demás, si son hechos que se han comprobado, hay que denunciarlos y no basarse en la especulación. En aquella época, el jefe de inteligencia del ejército era el coronel Mario Pazmiño. Según Javier Ponce, exministro de Defensa, el oficial obedecía órdenes de los militares estadounidenses, que para entonces aún estaban en la base de Manta. Si el mismo general González dice que el coronel Pazmiño era el contacto con los militares norteamericanos de la base de Manta. La posterior salida del FOL de Manta en octubre del 2009, debido a la decisión del gobierno de no extender los convenios con los Estados Unidos, habrían generado malestar en los estamentos políticos y militares de Washington. Así lo asegura Patricio Meri, un periodista chileno quien incluso acusó a la CIA de estar planificando un plan para asesinar a Rafael Correa. Para desestabilizar al presidente Correa, para financiar medios de comunicación, políticos, y poner en riesgo su vida. Incluso se habla de un magnicidio, de preparar un asesinato del presidente Rafael Correa. Hoy, lejos de la Guerra Fría y la bipolaridad geopolítica que dividía al mundo, son otros los factores que preocupan a los Estados Unidos: el terrorismo y la situación económica. Edward Snowden, un técnico que trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional, reveló a la prensa detalles de al menos 2 grandes programas de vigilancia masiva, en los cuales se detallaba que Estados Unidos espiaba incluso a los denominados países aliados. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Para nada se parece a lo que sucede en Bolivia. Todo el bloque que vimos de Ecuador. Impresionante. ¿Cuántas similitudes? Qué bárbaro, Impresionante cómo la historia de la CIA viene desde el famoso avionazo el 31 de julio, el 25 de mayo del 81 contra Jaime Roldós, el 31 de julio del 81 contra Torrijos. Y yo me estaba acordando una cosa, porque siempre se acusó, lo que pasa que nunca se pudo confirmar de manera contundente, que había sido la CIA quien asesinó en un accidente, provocando un accidente aéreo, al expresidente de Panamá, Omar Torrijos. Lo mismo con lo que usted mencionaba de Jaime Roldós, años 81 ambos. Ambos y con un mes de diferencia. Y yo me estaba acordando que en junio del año 80 hubo un atentado que casi le cuesta la vida a Jaime Paz Zamora. Y en ese avión que iba Jaime Paz Zamora, entonces compañero de fórmula de Hernán Siles Soazo, quien era el candidato a presidente Siles Soazo, y en esas mismas épocas de retorno, de salida de las dictaduras y retorno a la democracia. Ese atentado estaba planificado contra Hernán Siles Soazo, que después fue presidente. Un dato... Los famosos avionazos, me parece que... Digo, fueron años en los que la CIA trató de sacarse de encima algunos líderes incómodos mediante accidentes aéreos. Claro que hay detalles sobre el atentado en el que... No se ha podido comprobar fehacientemente, hay investigaciones, hay conjeturas, hay hipótesis, tal vez con el tiempo esto se pueda terminar de corroborar. Pero que estén por detrás los servicios de inteligencia estadounidense, de los militares que organizaron ese atentado aquí en Bolivia, obviamente que tenían una relación íntima además con esa CIA. Bueno, el famoso se cae de Maduro, ¿no? El que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Y me parece que la conclusión es inevitable. Corten ojo con los medios, regresamos en unos minutitos nada más. No te vayas, vamos a repasar algunas cositas de lo que tiene que ver también con la desestabilización de la CIA en Chile, para que no perdamos la memoria de Onda. Solo del lado de la... Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de... Último bloque de ojo con los medios por el capítulo de hoy. El de mañana, como siempre, será imperdible igual. ¿De qué quiere que hablemos estos minutitos que nos quedan? Quiero que vayamos a ver lo que ocurrió en Chile, una
una cena organizada por el periódico El Mercurio, al que asiste un ex director de la CIA. ¿Actual? ¿La cena? Sí, ahora. Ahorita. Y muy interesante este medio, El Ciudadano, es un medio web que también tiene su parte audiovisual, con una postura obviamente progresista de izquierda, y por eso es muy interesante la pregunta que le hace a este hombre que es muy conocido. Cuando lo vea nuestro público lo va a sacar al toque. A ver, adelante, la CIA en el Mercurio. Horrible, ¿para qué me ponen estas noticias? Adelante. El exdirector de la CIA, David Petraeus, llegó a Santiago de Chile para hablar sobre seguridad, pero nosotros le quisimos preguntar por el dinero que entregó años atrás la agencia para financiar el golpe de Estado que finalmente puso a Pinochet en el poder. El comandante en jefe del ejército, Evelyn Matei, Sebastián Piñera y ex autoridades de gobierno como el ex canciller Alfredo Moreno asistieron a la recepción de quien dirigiera la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos hasta el año 2013, David Petraeus. De paso en Chile, el general en retiro estaba a punto de subir al escenario y hablar sobre el libro más reciente de Henry Kissinger, Orden Mundial, cuando fue abordado por El Ciudadano. David, we want to ask you just a question. Sure. Does the CIA broke its relationship with Agustín Edwards, the owner of El Mercurio, who was involved in the 1973 coup against Salvador Allende? I don't have a clue. You, as a former CIA chief, do you know if that relationship is still going on? Number one, I don't know, and number two, if I did know, I wouldn't speak about it. So, thank you. You don't know Agustín Edwards? You don't know Agustín Edwards? He's the owner of El Mercurio, the man that is organizing this event. Okay, let me say this right now, one time, so you can get it. Number one, I don't know, and number two, if I did know and I don't, I wouldn't obviously talk about it. Okay? Gracias, thank you. El general puede ampararse en las leyes que protegen los secretos de inteligencia, pero aún así, estimamos, no se puede actuar sin transparencia en un tema que comprometió la vida de tantos compatriotas. Para El Ciudadano TV, Matías Rojas, y en la cámara, Bastián Rodríguez. Bueno. Lo que se consigue buceando, ¿no? Buceando en la web. Lástima que esto se conoce tan poco. Bueno, evidentemente que la CIA colaboró, fíjese el trabajo de los medios de comunicación, ¿no? Junto al Mercurio, el periódico conservador de Chile, hace ya 40 años. Más de 40 años para derrocar a Pinochet, a Salvador Allende, y poner en su puesto al dictador Pinochet, y pasan los años pero esas relaciones quedan. Hoy día el mismo periódico organiza un evento y como invitado estrella está el exdirector de la CIA, David Petraeus. En fin. Para ver que las relaciones no han cambiado, muy valiente el periodista preguntándole directamente sus amistades con Edwards, el director histórico del periódico, y las complicidades de este diario, que era una correa de transmisión de las falsedades y mentiras de la dictadura de Pinochet. ¿Usted sabe quién es el actual director de la CIA? Se llama John Brennan. ¿Cómo se llama el encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, en La Paz? Peter Brennan. Peter Brennan. ¿Tienen alguna familiaridad, algún lazo familiar? John Brennan, director de la CIA, y Peter Brennan, no lo sé, lo estoy preguntando. Le estoy haciendo una pregunta pública al encargado de negocios. Si lo vemos en Creo que en este caso no. Creo que son homónimos, pero me parece que no. Tienen el mismo apellido, ¿no son? Sí, por eso. Le vamos a preguntar, no estoy sugiriendo nada extraño, simplemente es algo que desconozco. En algunas reuniones lo vemos al amigo Peter Brennan, le vamos a preguntar. Sí, hay que preguntarle en las reuniones de embajadas. Bueno. Nos tenemos que ir. ¿Nos vamos con una notita más? ¿Nos va a quedar? Sí. El 15, por favor, vámonos con la 15. Documentos desclasificados sobre la CIA y el golpe a Allende. Saludos a our friends de la Office CIA La Paz. Comandante. Hasta mañana, no te pierdas el próximo capítulo de Ojo con los Medios. Yo voy a estar en Valle Grande mañana, espero poder salir un rato por teléfono por lo menos, y quiero aprovechar también un minutito que nos queda para saludar al profesor Johnny Rondón, profesor de sociales del Colegio Iturralde, quien nos informan que es
fanático de Ojo con los Medios. Le mandamos un abrazo y le pedimos que no contamine a sus alumnos con las cosas que salen acá. Déjelos tranquilos por lo menos hasta que cumplan 18. Un abrazo grande, hasta mañana. Diez días después de los comicios que declararon vencedora a Allende, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se encontró con Kissinger para unificar criterios y diseñar las bases del complot internacional. La reunión tuvo sus resultados concretos. Según consta en documentación desclasificada, el 16 de septiembre de 1970 se puso en marcha el proyecto Fubel, que pretendía impedir la llegada de Salvador Allende al poder. El presidente norteamericano autorizó una partida de $10 millones para alcanzar este propósito. En este escenario, la CIA diseñó el Plan Track 2, que tenía como objetivo destituir a Allende a través de un golpe de Estado. Un cable secreto de la agencia del 16 de octubre de 1970 consignaba que era preferible obtener resultados antes del 24 de octubre, aunque los esfuerzos deberían continuar vigorosamente después de esta fecha. Para la Casa Blanca, el primer objetivo era neutralizar al jefe del ejército, René Schneider, un general respetuoso del orden constitucional. La CIA sabía que mientras Schneider continuara siendo la cabeza de la fuerza, el ejército no podría ser tenido en cuenta para llegar a la acción. El 22 de octubre de 1970, intentaron secuestrar al general Schneider y en el ataque lo hirieron de muerte. La operación extremista fue apoyada por la CIA y ejecutada por grupos de derecha chilenos vinculados al ejército.